Prendí la radio y tenía poco de empezar el programa de La Mano Peluda. Tenía tiempo sin escucharlo, pero por un momento pensé que tal vez eso era lo que tenía que hacer. Llamarles, desahogarme, que alguien me creyera, que alguien no pensara que estoy loco. Y quizás, con mucha suerte, alguien me pudiera orientar sobre qué hacer. Salí de casa y caminé 2 cuadras hasta un teléfono público frente a una farmacia. Todo estaba cerrado. A lo lejos, por la misma calle, venía caminando una mujer sumamente despacio. Para mi sorpresa, al primer intento, alguien contestó en el teléfono. Era una joven. Me dijo que esperara un momento. La mujer, que momentos antes vi caminando hacia mí, ya no estaba. Y del otro lado de la línea, empecé a escuchar interferencia, algo extraño. Por alguna razón, ni siquiera le di importancia. Debe ser algo de la estación de radio, pensé, alguna señal colada en la llamada. La calle estaba cada vez más oscura, y de pronto me preocupé también por aquella mujer. Eran muy comunes los asaltos a esas horas, en ese lugar. ¿Me lo vas a contar? Una voz extraña salía del teléfono entre la interferencia, y de pronto, un grito se escuchó al fondo. Yo pensaba, y entendía, que hablaba a un programa de terror, que quizás agregaban este tipo de efectos para que entraras en este humor tétrico desde la espera. Pero me parecía de muy mal gusto. Algunos como yo estábamos pasando por momentos muy difíciles. De pronto, una voz de hombre, muy enojada, me dijo del otro lado de la línea: Señor, ya le dijimos que espere, por favor. No hay necesidad de estar gritando. Yo no pude responder, pues de pronto escuché solo silencio. Me habían puesto en espera, supongo. Pensé que había sido algún error, que quizá los efectos del programa se habían colado en la llamada, aunque no tuviera sentido, pero me estaba intentando calmar de esa forma. En ese momento, algo interrumpió mis pensamientos. Por el teléfono, se volvieron a escuchar los sonidos del ambiente, como si me hubieran puesto de nuevo en la línea. Y al mismo tiempo, por la esquina de esa calle, vi doblar hacia mí a la mujer que había visto hace unos momentos. Me di cuenta de que parecía estar mal, que caminaba mal, como doblada hacia atrás, como si intentara sostenerse con los brazos e intentara caminar con 4 patas. Cuando de pronto la interferencia volvió y alguien más me habló del otro lado de la línea, despertándome de lo que parecía ser una horrorosa visión. Señor, ¿está ahí? ¿Puede dejar de hacer ese ruido, por favor? Esta vez era de nuevo la chica que me había contestado al principio. En verdad, no estoy haciendo nada, le dije. El ruido que yo escucho viene de su lado. Solo dígale a la persona que lo acompaña que si puede colgar, por favor. Si quiere escuchar la conversación y la llamada, cuando entre al aire, póngalo en la radio, pero a un volumen bajo, por favor. Yo le respondí que no había nadie más en la línea, que yo estaba desde un teléfono público y que no podía escuchar ninguna respiración. Cuando de pronto me interrumpió de nuevo esa voz. ¿No lo vas a contar? La chica seguía hablando al mismo tiempo del otro lado. Al parecer, ella no estaba escuchando lo mismo. Quizás no se escuchaba de su lado de la línea. Muy bien, señor. Cuénteme, ¿de qué trata su historia? Quería empezar, pero seguía nervioso. Tenía miedo de volver a ver aquella visión, con esa mujer tan horrorosa. La calle estaba muy oscura, y los pocos locales que seguían funcionando ahí ya estaban cerrando. Respiré profundo y me dispuse a contar mi historia. Sí, señorita, le explico. Esto es lo que me está pasando.
Y bueno, hasta ese entonces le intenté resumir a ella mi historia. Esa historia que estoy a punto de contarles a ustedes. Claro, aquí sí, con todos los detalles. Este es mi relato. Hola, mi nombre es Isaac. Hasta este momento, la única experiencia paranormal que había tenido era ver a mi bisabuelo en la casa, caminando hacia la cocina. Lo extraño es que yo vivía en otra ciudad, y a los pocos días de esa visión, él falleció. Yo ni siquiera pensaba que aquello era un fantasma, pues él estaba vivo. Pero bueno, quizás fue por ingenuo, pero hasta ese momento no era tan miedoso. Tenía 2 años aquí en la ciudad, me había mudado un par de veces, y ahora por fin había encontrado un lugar en donde me sentía bastante a gusto. Una casita pequeña, con 3 habitaciones. En una habitación vivía un chico que me subarrendaba, y la última habitación, al parecer, estaba completamente vacía. Como el chico rara vez estaba, solo iba algunos fines de semana, era como si yo tuviera una casa entera para mí solo. Y por el precio que pagaba antes, por un departamento muy pequeño, no había mejor negocio. Pero algo llegó conmigo. Algo que no apareció de repente, o que yo no podía ver antes. El punto es que fue aquella noche, al despertar muerto de sed y de calor, cuando la vi por primera vez. La casa era perfecta, salvo por el piso de piedra en las áreas comunes, que se congelaba por las noches, y que el único baño estaba en la parte de abajo de la casa. Me levanté de la cama y me di cuenta que me había quedado dormido con la puerta abierta. Cuando pisé afuera, sentí lo helado del piso y regresé por las pantuflas. Y entonces, al volver a salir, la vi por primera vez. Una figura, una niña, escondida detrás de la puerta, en la oscuridad. Apenas se veía, pero era más que suficiente para notar que con toda seguridad había alguien ahí, conmigo, en el cuarto. Intenté hacer como si no pasara nada. No sé, fue lo único que se me ocurrió, aunque un escalofrío me recorrió por completo en todo el cuerpo. Me hice el tonto en la cocina, tomé agua y busqué lo que había quedado de la cena. Y después de varios minutos, volví a mi habitación. Al parecer, ya no había nada, pero yo sabía que aquello que vi no era parte de un sueño, no era mi imaginación. Alguien estuvo conmigo esa noche, y el tiempo me dio la razón. Desde entonces ella aparecía cada noche, y en todas, un calor y una sed infernal, sobre todo esa sed, me despertaban puntualmente a la mitad de la noche. Y cada que despertaba, la buscaba con disimulo. Sabía que estaría ahí, en alguna parte, en algún rincón de lo más oscuro, esa figura. Pero siempre hacía como que no lo notaba. No me atrevía a verla de frente. No me atrevía a ver sus detalles. Y de verdad desearía nunca haberlo hecho. Porque esa ocasión, casi una semana después de que la vi por primera vez, todo cambió. Era de madrugada. Me desperté harto, cansado, porque era muy difícil volver a conciliar el sueño cada noche. Me estaba volviendo loco. No lo sabía, pero esa noche, algo en mí dijo que tenía que comprobarlo. Y cuando puntualmente me despertó el calor, la busqué. La busqué por todas partes. Esta vez sin temor. Esta vez sin disimular. Esta vez quería verla. Saber dónde diablos estaba. Y entonces la vi. La vi en el rincón detrás de la puerta, donde la había visto por primera vez. Pero ahora, con un poco más de claridad, porque la puerta no estaba abierta y no provocaba más sombras en ella. Logré verla,
y de la nada, ella dio un paso hacia el frente, hacia mí. Y entonces pude ver su rostro de piel quemada, y la sonrisa, una sonrisa grande, pero sin dientes, sin un solo diente. Pude ver también que las cuencas de sus ojos parecían estar vacías. El terror me invade al recordar cómo empezó a hablar, o algo así. Eran sonidos raros e inteligibles, sonidos muy distorsionados. Se escuchaba como si estuviera hablando a través de algún aparato. De pronto, unos pasos se acercaron hasta la habitación y sonó mi puerta. Era mi roomie, pidiéndome que por favor dejara de hacer esos ruidos. Yo no sabía que estaba en la casa, pero más allá de tranquilizarme, me hizo caer en pánico, porque él podía escucharla. Podía escuchar a esa cosa que estaba en mi habitación. Era real, y en ese momento creí que eso era lo peor, a pensar que en verdad me estaba volviendo loco. Esa noche podría jurar que ella volteó hacia la puerta y que dio unos pasos hacia la oscuridad y desapareció cuando escuchó la voz de mi roomie. Fue la primera vez que vi cómo se desvanecía y salí corriendo del cuarto. Lo peor vino después. Al verla, supongo, le di algún tipo de permiso de aparecer frente a mí con claridad. Era exactamente lo mismo cada maldita noche. Era un infierno. Despertar y saber que iba a estar en el cuarto, siempre en alguna de las esquinas, pegada a la pared, pero sin ocultarse en las sombras. Ya no le importaba. Ya no tenía que hacerlo. Me hubiera encantado poderme ir a otro lado, pero todo el dinero que ganaba se me iba en renta, en comida y en enviarlo a mi casa. Y era imposible. Y tampoco tenía amigos con quien pudiera refugiarme. Por aquellos días, todos en el trabajo nos quedamos horas extras por fin de año. Después de terminar los pendientes, el jefe sacó un tequila que tenía guardado en la oficina. Y todos bebimos, hasta yo, que no estoy acostumbrado a hacerlo. Era muy tarde, y recuerdo que vi el reloj, y noté que no faltaba mucho para que diera esa hora marcada. Esa hora en la que sin falta ella me despertaría de haber estado en casa. Y sonreí. Me puse feliz, porque esta vez no lo iba a hacer. No esa noche. Cuando alguien sugirió irnos ya, mi grito por evitarlo fue tan notorio que no pude evitar los cuestionamientos. Sin pensarlo dos veces, ellos me preguntaron la razón por la cual yo no quería irme. Yo tenía algunos tequilas encima, así que lo conté todo, sin miedo, sin temor a que me tacharan de loco. Y quizás, por el ambiente de estar entre camaradas de trabajo, nadie me dijo nada malo. Nadie se burló. Al contrario. El jefe me siguió con una historia de fantasmas, y todos los demás comenzaron a contar sus experiencias. Casualmente, todos habíamos visto algo en algún momento de nuestra vida. Conforme pasaron las semanas, fui notando que a partir de esa noche, mis compañeros me hablaron cada vez menos. Me trataron cada vez más como si fuera un desconocido. Y es que a raíz de lo que conté, juro por Dios que absolutamente todos los que me escucharon esa noche dijeron haber visto una presencia en su casa. Y no me lo dijeron a mí. Yo me terminé enterando por el guardia de seguridad, luego de un suceso que platicaré un poco más adelante. 2 o 3 noches después, al llegar a casa, me sorprendí al escuchar la voz de aquel espectro. Ese sonido horrible. Indudablemente, la había escuchado fuera del cuarto. Se había salido, y eso jamás había pasado. Me salí de la casa y le marqué a mi papá.
Lo único que quería era escuchar una voz familiar. Una voz que me dijera que todo iba a estar bien, que todo iba a pasar, aunque yo no lo creía. Y mi papá se dio cuenta de que yo estaba raro y me rogó que le contara qué me tenía así. Estuve a punto de contárselo, pero de alguna forma ya había contagiado, les había transmitido ese tormento a las únicas personas en quien había confiado. Así que terminé por inventarle una historia, un mal de amores, algo que creyera, pero que no lo dejara muy preocupado. Después de un rato, colgamos y me fui a caminar hasta que no pude más. Era hora de volver a casa. Pasaron días, noches más bien, viviendo las mismas apariciones, y el sonido que hacía esa cosa se podía escuchar a diferentes horas del día. Incluso el vecino llegó a preguntar que quién se estaba quedando ahí mientras nosotros no estábamos. Yo me quedaba a turnos dobles en el trabajo para cansarme y llegar rendido, porque ya no soportaba el miedo. Intentaba dormir cansado. Intentaba estar como zombie toda la noche, para no vivirlo tanto, para no vivirlo cada vez igual. En verdad, me hubiera embriagado cada noche si me hubiera alcanzado para hacerlo. Una ocasión, llegué a las 12:30. Me quedaba un rato antes de que esa cosa, de que esa niña, ese demonio me despertara. Y, para mi sorpresa, apenas estaba cerrando los ojos. Apenas me estaba quedando dormido cuando escuché unos pasos cruzando la habitación, corriendo, justo hasta donde yo estaba. Y sentí cómo se movió la cama. Algo se había metido debajo de ella. No me podía mover. El miedo me había congelado. Y entonces abrí los ojos y me incorporé, pensando en cómo diablos iba a salir corriendo de ahí. Cómo iba a saltar sin que esa cosa me tomara de los pies. Pero vi enfrente de mí, en la puerta, la silueta de la niña, sonriendo, señalando como eufórica hacia abajo de la cama. Y de ahí abajo salió una respiración horrible. Ahora había algo más, algo todavía más terrible. Supongo que me desmayé. Quiero convencerme de que eso fue un sueño, una pesadilla. Pero no puedo. Sé que lo viví. La noche siguiente había decidido quedarme en el trabajo hasta que me echaran. Eran aproximadamente las 10 de la noche, cuando yo estaba solo y sonó el teléfono de mi cubículo. Era el guardia, preguntando quién estaba conmigo. Extrañado, le respondí que no había nadie conmigo, que estaba solo. Sin embargo, él me respondió que veía a alguien por las cámaras, a una mujer, rondando justo detrás de mí. Ni siquiera lo pensé 2 veces y salí corriendo con mi mochila, dejando la computadora prendida, y en la salida, Joaquín el guardia, pálido, como supongo yo también lo estaba, solo me miró con unos ojos cómplices, como si ya supiera qué estaba pasando. Me despedí con la mano y salí, pero me alcanzó unos metros afuera y me dio un rosario. Me dijo que a él lo había cuidado en los más grandes peligros. Dudé en recibirlo y le pregunté si no le servía más a él. Joaquín me miró fijamente y, con una seguridad, me respondió que el problema era conmigo. Y mencionó que a todos los que les había mencionado mi problema, a todos los habían visitado en su casa, y por esa razón habían dejado de hablarme. Yo les daba miedo. Un nudo se formó en mi garganta
y con tristeza, por fin entendí lo que pasó las últimas semanas en la oficina. Tomé el rosario y de nueva cuenta le pregunté si en verdad no le serviría más a él. Entonces, desabotonó su camisa y me mostró una parte de su pecho con un tatuaje enorme del Sagrado Corazón, mencionando que él estaba bien, que siempre estaba protegido. Esa noche caminé hacia la casa. Intentaba tener la mente en blanco. Intentaba no pensar en nada. Cuando llegué, prendí la radio a todo volumen. Casualmente, estaba La Mano Peluda, un programa de radio mexicano muy antiguo. Y, aunque me gustaba mucho, tenía tiempo sin escuchar el programa. Pero, por un momento, pensé que tal vez eso es lo que tenía que hacer. Llamarles, desahogarme, que alguien me creyera, que alguien no pensara que estaba loco y, con mucha suerte, que alguien me pudiera orientar sobre qué hacer. Esa noche caminé hasta el teléfono público más cercano y mientras le contaba mi historia, muy resumida y a grandes rasgos a la chica del programa, vi a esa otra mujer, a la de la espalda quebrada, caminar de un lado a otro en el extremo de la calle. No quería pensar en ella. No quería pensar que era otro espectro. Intentaba concentrarme. Tenía que preguntarle a la chica del teléfono constantemente si seguía ahí, porque, de pronto, dejaba de escucharla, como si hubiera colgado, como si ya no hubiera nadie del otro lado de la línea. Cuando le acabé de contar, ella me pidió un momento y se alejó del teléfono. Creí escuchar de nuevo esa voz burlona. No lo vas a contar, no lo vas a contar, no lo vas a contar. Y yo pensaba que tal vez había sido mi culpa, que esas personas en mi trabajo terminaran sufriendo algo parecido a lo que yo pasaba. Pero ellos no vivían con esto. Solo lo habían pasado 1 o 2 noches quizá. Pero yo no podía más. Yo lo vivía todos los días. Y ahora no era solo esa niña. Ahora había más cosas con ella. Pensé que tal vez cualquier persona que me escuchara, que escuchara mi historia, se vería afectada. Pero no era posible, ¿no? Que le pasara algo a cientos de miles de personas que estuvieran escuchando el programa. No podía haber un fantasma para cada uno, pensé. A lo lejos, escuché una voz, del otro lado de la línea. Una voz que seguramente se suponía que yo no debía escuchar. No, dile que no. La chica del programa regresó al teléfono y me dijo que no había tiempo de contar mi historia, pero faltaba más de media hora para que terminara el programa. Entonces le pregunté si podía marcar mañana de nuevo, pero respondieron que no y agradecieron por haberlo sintonizado. Entonces la escuché. Escuché a la niña quemada del otro lado de la línea, al mismo tiempo que la chica se despedía para colgar el teléfono. La mujer de la espalda rota había desaparecido. Estaba seguro que ella también era parte de la pesadilla que yo estaba viviendo. Entonces me alejé. Caminé por toda la ciudad hasta el amanecer. Decidí ir a la central de autobuses. Compré un boleto a casa con mis papás y abordé el camión. Semanas más tarde, regresé a sacar mis pocas cosas de esa casa y a recoger mi liquidación en el trabajo. Regresé a casa, a mi hogar, y duré un tiempo allá, hasta que finalmente volví a la ciudad. Y es que esas cosas terminaron por alcanzarme.
ella terminó por alcanzarme. Y me di cuenta que realmente nunca iba a estar tranquilo de nuevo. Aunque nunca me han hecho daño físicamente, he aprendido a convivir con esto. Luego me di cuenta, conforme pasaron los años y las visiones, que cada vez que cuento lo que he vivido, tengo unas cuantas noches de tranquilidad. Unas cuantas. Y luego vuelve. Pero siempre hay un precio. Así que tengo que decirles que si hoy en la noche escuchan algún ruido en casa, no se alarmen, pero tampoco se levanten a ver. No pasa nada. Y si escuchan algo debajo de su cama, no se preocupen. Mañana ya no va a estar ahí. Mañana regresará conmigo. Me gustaría contar el resto de mi historia, pero después de hoy, después de esta noche, ya no será necesario que lo haga. De igual forma, gracias por escucharme.